Ahora, ¿cuál sería el rol del glutatión sobre los trastornos tiroides? Hablando nuevamente específico en el hipotiroidismo y en el hipertiroidismo, ¿sí? Conocemos así ya a este punto de la charla que los efectos autoinmunes, tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, son floridos, ¿sí? La carga genética es muy manifiesta en estos pacientes y el desarrollo de este ataque a la glándula por parte de los anticuerpos va a hacer que la clínica sea muy llamativa y obviamente las complicaciones vengan sí o sí. En este caso, obviamente, vamos a lograr que las células tiroides se estabilicen, no sin olvidar la parte química y farmacológica, ¿no? Pero el glutatión se podría agregar a todo el tratamiento que acabamos de mencionar para barrer todos estos radicales libres, como vemos en la gráfica. Esto es una gráfica de estrés oxidativo en general, sin embargo, aplicable a la glándula tiroidea en cuanto a su fase de la enfermedad autoinmune. Vamos a eliminar todos estos radicales libres, toda esta contaminación que podría afectar a las células tiroideas, haciéndolas obviamente que tengan un outcome, un resultado final muy deleterio, ¿sí? Obviamente todo esto se logra a través del antioxidante mayor que tiene nuestro cuerpo humano, que es el glutatión, ¿sí? Entonces, recordemos cómo las funciones principales del glutatión van a ser muy útiles en estos casos específicos, tanto para el paciente que tiene enfermedad autoinmune. Recordemos cómo el glutatión elimina todos los radicales libres, conocido como el mayor antioxidante de nuestras células, cómo fortalece el sistema inmunológico. Obviamente este es el punto más fuerte, haciéndole frente a la enfermedad autoinmune para hacer una regulación de todo este efecto sobre la propia glándula y cómo obviamente reduce los efectos del estrés oxidativo que lo acabamos de mencionar, sobre todo en estos pacientes que tienen un desbalance en cuanto a su parte inmunitaria, ¿ok? Esto sería en el caso del paciente autoinmune y también en el caso del paciente que tiene estos trastornos subclínicos, ¿no? Para poder controlar estos valores de TSH elevados que vimos hace un momento, para que no evolucione a que la hormona tiroidea haga algún desbalance, ya sea aumentando o disminuyendo sus hormonas tiroides. Y también, obviamente, esto es aplicable a los pacientes que sí que ya tienen la enfermedad, ¿sí? Cualquiera de ellas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, estos pacientes tienen astenia, fatiga crónica, somnolencia, dolor articular, náuseas y constipación, ¿sí? Entre otros. Y obviamente todo esto va a ser contrarrestado con los efectos de glutatión, ya que este aumenta los niveles de energía, haciendo frente a toda esta astenia y toda esta fatiga. Va a ser una detoxificación de la glándula hepática. Recordemos cómo en el hipotiroidismo se vinculaba directamente con la dislipidemia LDL, y si recordamos la charla anterior a la que estamos dando el día de hoy, que fue de dislipidemias, cómo las dislipidemias atacaban específicamente al hepatocito, haciendo la famosa esteatosis hepática, es decir, el hígado graso, ¿sí? Entonces, nótese cómo el glutatión hace una detoxificación de la glándula hepática, cómo mejora las condiciones de la piel. Recordemos que tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo van a haber afectaciones de la piel de manera drástica, cómo hay un reciclaje de antioxidantes exógenos, conocidos como vitamina C o vitamina E, muy útiles para el correcto funcionamiento del propio glutatión. Y en cuanto a los beneficios que hay a los tejidos, por ejemplo, la piel sabemos que se beneficia directamente relacionado con vitamina C y vitamina E. Y por último, mejora el desempeño musculoesquelético. Estos pacientes, recordemos, tienen dolores articulares crónicos, a veces incluso afectan a su vida diaria, ¿no? Recordemos así como la bradisiquia, como la fatiga, afectan a la gran mayoría de estos pacientes. Por último, mi recomendación número 1 para esto sería, obviamente, valorar al paciente en cuanto a su clínica, valorar si necesita o no una medicación farmacológica y agregar sí o sí, ya que me parecería un error no hacerlo, el componente número 1 de glutatión, que sería Max1. Recordemos que Max1 contiene la famosa molécula de riboceína, que es exclusiva de Max International, y que sería, comparándola con la parte química, ¿no? Un profármaco, es decir, contiene riboceína, pero una vez que pasa la barrera estomacal, la barrera ácida,
ya libera la cisteína para formar glutatión, ¿no? Esto es obviamente para las personas que desconozcan un poco del tema de cómo obtenemos el glutatión a través de la riboceína, es como les acabo de mencionar, y obviamente un coadyuvante al MAX1 sería en este caso un MaxEnfuse. Vemos así todos los componentes vitamínicos y de oligoelementos que contiene el MaxEnfuse con sus otros coadyuvantes de extracto de té verde, raíz de cúrcuma, semilla de brócoli, quercitina, coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico, ¿sí? La otra opción sería Max ATP. Recordemos que el Max One junto con el Max ATP sería una dosis, un refuerzo de dosis de riboceína, ya que ambas la contienen, y obviamente el Max ATP también podría beneficiar al paciente que está con esta fatiga crónica, recordando así que la rodiola rosea, ¿sí? El extracto de té verde y el Panax ginseng contribuyen a que el paciente tenga mayor percepción de energía o de vitalidad, ¿sí? Entonces tenemos así esta diapositiva que es del doctor Scott Nagasawa en la charla que nos dio en este año, y vemos cómo ellos describen que el glutatión y el estrés oxidativo abarca gran parte de estas entidades clínicas, y una de ellas es el sistema inmunitario, haciendo obviamente, contrarrestando la acción a enfermedades que hacen inflamación crónica, trastornos autoinmunes, lupus, etcétera, pero obviamente en este caso específico nos quedamos en enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes, ¿sí? Que eso describe y engloba a las entidades tiroides que acabamos de tratar. Sabemos así entonces que para que nuestra glándula tiroide y a nivel sistémico nos beneficiemos de la acción del glutatión, debe de haber esta cascada normal y fisiológica para que se forme finalmente el glutatión, iniciando con, por un lado, el ácido glutámico que se une a la cisteína a través de la enzima glutamato cisteína ligasa unida al ATP para formar la gamma glutamil cisteína. Una vez que se ha formado esta, está en relación a la glicina a través de otra enzima conocida como glutatión sintetasa, nuevamente unido al ATP, y es por esta que se va a formar la unión de estos tres grandes componentes, ácido glutámico, cisteína y glicina, para formar nuestro glutatión, que va a hacer frente a todos los componentes proinflamatorios que acabamos de mencionar, reconociendo que la cisteína es la parte lábil de todo este engranaje de tres partes, y que el resultado de la investigación del doctor Herbert Nagasawa fue englobar o encapsular en algo que resista la acidez estomacal para que proteja nuestra cisteína, y una vez, y obviamente eso fue la ribosa. La ribosa engloba la cisteína, la protege, pasa la barrera gástrica y obviamente se libera nuestro glutatión biodisponible al 100% para recuperar todos los efectos benéficos y las funciones que vimos de nuestro glutatión. Recordando que al día de hoy, señores y señoras, aún vivimos en pandemia. Sabemos que nuestro enemigo común, el COVID-19, sí que ataca específicamente la glándula tiroidea. Les traigo a cotación acá un estudio de Medscape, en que un estudio de 51 pacientes que tenían COVID positivo, moderado, a grave, hubo un tercio de estos pacientes que posterior a 3 meses, ¿sí? Presentaron tiroiditis, es decir, inflamación de la glándula tiroides, ¿sí? Recordemos así que el COVID-19 hace la famosa cascada de citoquinas, y las citoquinas, como acabamos de mencionar, son proinflamatorias, es decir, todos los radicales libres y la toxicidad que produce este virus va a atacar a nuestra glándula tiroidea, haciéndola que se inflame, produciendo esta tiroiditis, ¿no? Fíjense que inclusive posterior a 3 meses de haber sido hospitalizados, aún lo seguían presentando. En resumen, sabemos que estas entidades clínicas son muy floridas, por un lado el hipertiroidismo, con su intolerancia al calor, con el exoftalmos, con su fascia, ¿no? Que la acabamos de ver muy llamativa, el nerviosismo, la agitación, la hipertensión, etcétera. Por otro lado, el hipotiroidismo, con su macroglosia, alopecia, bradisiquia, cardiomegalia, estreñimiento, síndrome del túnel carpiano, piel áspera, el reflejo aquileo enlentecido y el aumento de peso, ¿sí? Ya vimos toda esta sintomatología que finalmente va a ser efectos severos sobre nuestros pacientes, ¿sí? No solo en la parte clínica, sino también en la parte de la psiquis del paciente. Pacientes que padecen de depresión, ¿sí? Porque su fisionomía, su aspecto cambia, por la masa que pueden presentar en caso de los pacientes con bocio,
por la fascia, es decir, su fisionomía, como vimos en cuanto a la parte del hipotiroide y del hipertiroide, cómo su aspecto cambia. Estos pacientes tienden a querer esconderse, a aislarse en general de la sociedad, y obviamente esto es una connotación distinta, que también hay que tenerla en cuenta al momento de tratar a estos pacientes. Sabemos así que la valoración continua, ya sea preventiva o ya sea para control de la enfermedad, es indispensable, tanto en su parte clínica, farmacológica como de laboratorio. Conocemos así entonces que la parte nutricional también es esencial para un cambio de estilo de vida, que siempre lo mencionamos en nuestras charlas. Evitar todo lo que son consumo de junk food, comida chatarra, hay que tratar de dejarlo a un lado, y esto incluye los azúcares, y tratar de comer sano, y obviamente hacer ejercicio. ¿Y por qué les traigo todo esto? Porque fíjense que un tema totalmente vinculado a la salud tiroidea es la microbiota. Entiéndase por microbiota a el ecosistema, el ecosistema entre los agentes patógenos, bacterias, que van a vivir en nuestro medio, en nuestra flora intestinal. Sin embargo, se sabe que hay microbiota pulmonar, hay microbiota en la piel, hay microbiota vaginal y también hay la intestinal, ¿no? En este caso vamos a hablar de la intestinal, cuando esta flora bacteriana que nos beneficia a nosotros para nuestras funciones. Fíjense cómo dice este estudio que es imprescindible una microbiota obviamente equilibrada para la función tiroidea, ya que el yodo, el selenio y el zinc y el hierro son importantes que sean absorbidos por el intestino para que sean usados por nuestra glándula tiroides, ¿sí? Eubiosis será una microbiota que está en balance, que está en armonía, que funciona bien, y en cambio disbiosis será una microbiota que está alterada o que funciona mal, ¿sí? Como para que se entienda, del lado izquierdo tenemos a la eubiosis, cuando estos agentes que son no patógenos, ¿sí?, van a beneficiar a todo el funcionamiento de nuestro intestino, haciendo que las células intestinales se mantengan juntas y en buen funcionamiento. Esto obviamente va a ser una homeostasis inmunitario. Fíjense cómo se relaciona directamente con el sistema inmune de todos y cada uno de nosotros, mientras que en la disbiosis van a haber agentes patógenos, ¿sí? En este caso van a ser bacterias no adecuadas obtenidas por una mala alimentación principalmente, donde hacen que estas células intestinales, fíjense cómo hay una separación entre ellas, haciendo que todos estos tóxicos, estas bacterias, estas citoquinas, vayan a pasar directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Como vemos acá, va a haber un acceso a estos patógenos y va a haber una liberación de todos estos mediadores inflamatorios. Tenemos así, por ejemplo, la interleuquina 6, que también la tenemos presente en el COVID-19, ¿no? Finalmente, ¿qué vamos a obtener? Que estas sustancias proinflamatorias van a estar circulantes, haciendo obviamente que todo el medio celular sea inflamatorio, y esto sí que abarca, obviamente, como dice acá, a las enfermedades crónicas inflamatorias y a las enfermedades autoinmunes, como es en el caso del hipotiroidismo y en el hipertiroidismo, ¿sí? Este desbalance se conoce como síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, ¿sí? Que está muy en boga en la actualidad. Y este estudio de Science Daily del año 2015 nos dice que la microbiota intestinal regula directamente al glutatión, ¿sí?, y al metabolismo de los aminoácidos del huésped, es decir, el huésped que tiene todas estas bacterias no patógenas. Se ha visto una vinculación directa entre microbiota y glutatión. Aquí tenemos el estudio, obviamente esto está en inglés porque así lo reportan, pero lo que dice en breves rasgos es que la microbiota intestinal ha sido propuesta como un factor ambiental que promueve la progresión de enfermedades metabólicas cuando ésta se encuentra alterada, ¿sí? El estudio se hizo para ver una modulación ejercida por la microbiota intestinal en cuanto a las partes específicas del intestino, tanto el duodeno, yeyuno, ileón, colon e inclusive el hígado, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resultados? Que estos sujetos de estudio presentaron microbiota intestinal afectada cuando obviamente se les daba una dieta inadecuada, y presentaban una vinculación directa en el metabolismo de los aminoácidos del huésped, es decir, de la persona que porta esta flora inadecuada, haciendo que asimismo se afecte el metabolismo del glutatión, recordando que esto afecta al metabolismo de los aminoácidos, y cisteína, glicina
y ácido glutámico son componentes aminoácidos, ¿ok? Entonces, fíjense así cómo la nutrición está directamente relacionada al correcto metabolismo de glutatión, y así sabemos cómo el estrés oxidativo es un enemigo común para todos y cada uno de nosotros, los que tenemos algún trastorno tiroideo o no, y obviamente el estrés oxidativo puede tener connotaciones muy variadas, ¿sí? Que la hemos estado viendo muy frecuentemente en nuestras charlas médicas. Recordarles así entonces que la propuesta de Max International es el glutatión biodisponible para todos y cada uno de nosotros. Obviamente nosotros invitamos a que conozcan más de todo lo que es la ciencia de Max International y lo que propone para estos pacientes en